gozamos en el Señor, amén. He visto personas que han tenido poco tiempo en el Evangelio, hermanos, y cómo Dios los ha tocado, ¿no? Y muchas veces nosotros vemos estas cosas, pero luego como que se desaparecen y luego vuelven como intermitentes, son como destellos de la presencia de Dios. Pero Dios quiere, hermano, mostrarse de una manera constante en nuestras vidas. Y sabe, he estado analizando, ¿no? Justamente ahora, de que necesitamos de esa presencia de Dios. Y yo les invito, hermano, a abrir el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 16. Mire lo que dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El pastor se desaparaba. ¿Sabe, hermanos, que mi hermana estaba hablando de la presencia de Dios y yo estaba meditando antes que ella comience a hablar? Y sabe, la hermana se estaba gozando de la presencia de Dios y yo también sentía esa unción, porque la unción de Dios se siente. Y yo creo que cada uno de ustedes sentían esa unción del Señor. Y sabes que cuando estaba orando en la oración, me volví a remontar a mis inicios en el Evangelio. Y sabe que me estaba recordando de cómo Dios usaba a muchos hermanos. Y cómo yo veía cómo Dios se manifestaba en ellos. Y sabe, la Biblia habla, dice, si alguno anhela obispado, o anhela, en otra versión dice, si alguno anhela presidir, o si alguno anhela algo del Señor, y da los requisitos de qué uno tiene que hacer después que usted anhele eso en su corazón. Ahora, el punto está en que si nosotros anhelamos tener esa relación con Dios, tener esas experiencias con Dios, anhelar esos mover de Dios en nuestras vidas, esos dones que Dios ha prometido a su iglesia. Amén. Muchas veces estamos en la iglesia y lamentablemente caemos en la rutina. Oramos, venimos a los cultos, cantamos, sentimos, como le digo, destellos de la presencia de Dios. Destellos. Pero no nos gozamos en la presencia de Dios. Quizás en ese momento sí, pero luego nos olvidamos. Y sabe, hermanos, que es penoso. Y cuando digo es penoso, no estoy hablando de usted, estoy hablando primero de mí, que muchas veces caemos en la rutina. Y es por eso que el Señor nos dice en su palabra que cada día son sus misericordias, que el Señor quiere tratar con nosotros constantemente. Pero hay puntos que nosotros tenemos que aprender qué tenemos que hacer. Lo primero, como le digo, es el anhelo. Anhelamos verdaderamente tener esas experiencias con Dios. Y como le decía, hermano, yo en esos tiempos me acuerdo, el evangelista que Dios lo usaba en la iglesia que yo iba, tenía un don precioso, hermanos, no uno, muchos dones tenía. Le puedo decir que tenía más de 5, pero dones pesados, o sea, no dones que a veces son dones, no digo que sean malos, ¿no? Son dones a veces que Dios te usa en privado, pero este don era visible ante la iglesia. Y este hermano, cuando ministraba, llamaba, tú que estás ahí, Dios te dice esto, plum, 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 y le decía las cosas. ¿Entiendes? Y Dios lo usaba de una manera tremenda a este varón. Cuando él llamaba a las personas, decía, mira, el Espíritu Santo ahora te va a bautizar, recibe el Espíritu Santo. Y la gente era bautizada, hermanos. Y yo veía este mover en la iglesia donde yo me congregaba. Yo digo, Señor, yo anhelo eso. Yo quiero eso, Señor. Yo deseo eso. Y sabe algo, hermano, pero para esto
no solamente es que usted lo vea, perdón hermano, deje de poner en silencio, pero para esto hermano, no solamente es de anhelarlo, sino que también este hombre daba un testimonio de la vida que llevaba para tener esos dones. ¿Me entiende? A veces anhelamos, pero solamente anhelamos. Y este hombre, hermano, oraba 16 horas, 12 horas diarias. Es verdad que él vivía del Evangelio. Es verdad que Dios lo había llamado a tiempo completo. Y lo lógico es de que cuando Dios te llama a tiempo completo, tú tengas un tiempo de oración fuerte con el Señor. Y sabe que cuando nosotros anhelamos y comenzamos, no digo a imitar al hermano porque la imitación es mala, amén. Este hermano me acuerdo que él usaba chalecos, antes usaban las americanas, que es el pastor, y un chaleco adentro, ¿no? Y él usaba solo chalecos. Y la mayoría de la gente que lo seguía también usaba chalecos. Incluso muchos hablaban como él predicaba. Y se nota la falsa imitación, lamentablemente. Muchas veces nosotros somos así. Anhelamos e imitamos. Por eso yo le decía el otro día que predicaba que por sus frutos los conoceréis. O sea, a la gente se le conoce por sus frutos. Tú puedes estar aquí en la iglesia, pero por sus frutos vas a conocer a una persona. Bueno, y lo cierto, hermano, que este hombre Dios lo usaba y tenía muchos seguidores, pero lo imitaban de una manera hasta cómo se vestía, hasta cómo hablaba. Pero verdaderamente él tenía el ministerio y él tenía el don. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Que yo analizando digo, Señor, esto que yo veía en tiempos anteriores, ya él partió con el Señor, en la actualidad, hermanos, se ven muchas imitaciones. Gente que aprendió de otros siervos y profetizan cosas que Dios no le ha mandado hablar. Me hago entender, ¿verdad? Por eso es que he leído yo este pasaje bíblico. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabe que cuando yo leo esta palabra Jehová ya siento que es algo poderoso, algo grande. Pero cuando me dice de los ejércitos, aún peor me lo pone, ¿verdad? O sea, es algo tremendo, algo inmenso, algo poderoso de los ejércitos. Dice, o sea, él está diciendo, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Y aquí nosotros caemos en el error de muchas iglesias, ¿verdad? Muchos creyentes que dicen, no, dice, si ya Dios profetizaba solamente en el Viejo Testamento. Dios usaba profetas en el Viejo Testamento. Y ya, ahora en la actualidad, ya no existen esos ministerios, ya no hay esos ministerios. Y créame que eso es falso. Porque Dios se sigue moviendo y Dios sigue usando a profetas en este tiempo. Amén. Y lo podemos ver, hermano, mire, en Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11, mire lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué dice? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios mismo, o sea, constituyó. Por eso, hermano, que Dios da los ministerios. Amén. Y Dios te confirma tu ministerio. Un ministerio, cuando Dios da a un hombre, sabe que se nota. Porque Dios te ha constituido. Dios te lo ha dado. Y cuando Dios te lo da, Dios te respalda. Amén. Dios respalda un ministerio cuando te lo da. Por eso que cuando Dios a ti te da algo, un ministerio o te da un don, ese don tiene que ser respaldado por parte de Dios. Por eso en Jeremías dice, volvemos otra vez a Jeremías, y miren lo que nos dice Jeremías 23, 16.
dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Eso no significa de que no escuches a los profetas verdaderos. Amén. Que os alimentan con vana esperanza. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. En otras palabras, Dios da profecías y Dios usa a hombres o a mujeres y profetizan en el nombre de Jehová. Pero hay profetas que usan el nombre de Jehová, pero Jehová no ha hablado. Amén. Y es ahí cuando nosotros, hermanos, tenemos que analizar, tenemos que estar preparados para saber si verdaderamente Dios está hablando o no está hablando. ¿Sabe? En la actualidad usted escucha profetas y te dicen, Dios te va a bendecir. Dios el año que viene te va a dar un coche, te va a dar una casa. Dios el año que viene, Dios, y nombran el nombre de Dios. Y dice la Biblia, no toméis el nombre de Dios en vano. Amén. Y sabe algo, hermanos, que muchas veces nosotros caemos en ese error de tomar el nombre de Dios en vano. Y cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, estamos cayendo en un grave pecado porque estamos cogiendo el nombre de Dios pensando que Dios está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos el nombre de Dios. Por eso, hermano, es mejor, si Dios no habla, mejor es que te quedes callado. Pero si Dios habla y tú estás seguro que Dios que habla, puedes hablar en el nombre de Jehová y con tranquilidad, porque Dios te va a respaldar lo que tú estás hablando. Amén. Y mire, y dice que no escuchemos, pero lamentablemente muchas veces nosotros escuchamos. Como le digo, Dios se sigue moviendo y podemos leer en un texto en Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2:28, mira lo que dice. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu, que dice, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios lo está hablando para estos tiempos. Dios los está hablando que en estos tiempos Él se va a manifestar de esta manera. Entonces, aquí volvemos al punto. ¿Por qué solamente experimentamos destellos de Dios y no verdaderamente ese movimiento que Dios quiere darle a la iglesia? Donde hayan profetas de verdad que te digan, mira, así dice Jehová. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos a ver este movimiento, es porque verdaderamente Dios está bendiciendo un ministerio de una manera terrible. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Hay un punto que nosotros tenemos que analizar. Y es que la búsqueda que nosotros hacemos delante del Señor es muy pobre. Es muy pobre. Y yo no voy a señalar a nadie porque cada uno sabe cómo lleva su vida espiritual. Pero yo quiero que tú te analices. Tú oras aquí los martes. Tú oras aquí los viernes cuando vienes. Y cuando estás en tu casa, ¿llevas un tiempo de oración? Cuando estás en tu casa, pero no es esa oración, ¿no? Ora por los alimentos. Señor, bendice los alimentos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ya oraste, ¿no? Según tú ya oraste. O cuando un hermano pide oración, vamos hermano, pide oración por tal persona, por tal persona. Sí, Señor, amén, en el nombre de Jesús, Padre. Lo que la hermana dice, bendícela, Señor. Esa es tu oración. Y a veces pensamos que, ¿sabe? Yo hasta eso temo, hermano. Cuando una hermana pide oración, usted poco me verá que yo pongo amén. Porque digo, Señor, si no lo voy a hacer, mejor no pongo amén. Porque si tú pones amén es porque tú vas a orar o porque tú estás orando. Pero si tú pones amén y no estás orando, eres un mentiroso. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces muchas veces caemos en eso. Amén. Caemos en eso. Caemos, a veces cuando yo comparto algo en el ministerio, alguna prédica, y yo a veces veo que nadie pone amén. Sin embargo, veo en el Facebook que muchos comparten, pero ahí no lo hacen. Pero cuando tú pones un amén, es porque tú lo estás compartiendo y porque tú lo estás haciendo, porque tú lo estás escuchando, porque tú estás compartiendo. ¿Verdad que es eso? Entonces muchas veces, hermanos, caemos en estos pequeñitos errores que ante nosotros no es nada. Ante Dios es mucho.
Entonces nosotros, hermanos, debemos comenzar a encaminarnos y a tener una vida consagrada a Dios y una vida de oración. Como yo le decía, Dios usaba a este varón, pero él oraba 16, 12 horas diarias. El ministerio de él se llamaba, déjame ver si me acuerdo, bueno, ese era porque tenía radio, decía Media Hora de Fe, tenía muchos programas que se llamaban Media Hora de Fe, pero tenía un ministerio de oración y ayuno, no me acuerdo ahora el nombre, pero hermanos que se metían a orar, hermanos, si usted lee y usted analiza la vida de Gigi Ávila, él habla cuántas horas oraba, hermanos. Por eso es que Dios lo usaba grandemente a este hombre. Amén. Y si usted analiza todos estos varones que Dios los ha usado, pero de verdad, usted se va a dar cuenta que todos ellos llevaban una vida de oración. Y si usted analiza lo que está escrito en la Biblia, cada uno de ellos llevaban una vida de oración. Y es por eso que Dios se manifestaba en sus vidas, porque ellos verdaderamente buscaban a Dios. Hay un punto también, hermanos, que aparte de la oración, tenemos nosotros que ayunar. Y el ayuno no es para pedir. El ayuno es con propósitos. El ayuno es, como dice la Biblia, corazón quebrantado, para romper ataduras, ligaduras, sea por la persona que usted esté orando o sea por usted mismo, que necesita que Dios haga algo. Pero a veces ayunamos con intereses propios, que no sirve ese ayuno. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios se comience a manifestar? Buscar a Dios de verdad y de todo corazón. Y quiero decirle una cosa, hermanos, y quiero ir analizando rápido, mire, antes que se me duerman mis hermanos. 1 Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Quiero que notemos algo y voy a ir rápido para no tomarme mucho tiempo, hermano. Amén. Dice 1 Samuel capítulo 10, verso 1 y vamos a leer hasta el 9. Mire lo que dice aquí. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, esto está hablando de Saúl. Amén. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, mire lo que pasa cuando una persona es de oración. Usted sabe quién fue Samuel, ¿verdad? Es un hombre de oración, un hombre consagrado, un hombre que no bebía vino ni sidra, era consagrado al Señor. Amén. Pero mire cómo el mantenerse en oración y tener una comunión con Dios, mire cómo este hombre tenía sus vistas espirituales. Habla de Saúl, lo unge a Saúl, dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre este pueblo Israel? Y mire lo que dice el 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, tremenda visión que tiene este hombre, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, las cuales te dirán, las asnas que habéis ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea, Samuel le estaba diciendo a Saúl lo que iba a suceder, y Samuel Dios le mostró el futuro de lo que iba a pasar con Saúl. Me hago entender, ¿verdad? ¿Por qué pasaba esto? Porque él tenía un don precioso que Dios le había dado y aparte era un hombre consagrado delante del Señor. Y si seguimos leyendo, dice luego, mire, y luego de allí, sigues más adelante y llegarás a la encima del Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, para otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Verso 4, los cuales luego que te hayan saludado, te darán, le dice a Saúl, 2 panes, los cuales tomarán de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizarán.
Y el verso 6, hasta ahí vamos a leer, hermano. El verso 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Bueno, si usted lee la historia, todo esto aconteció tal y como Dios se lo había mostrado a Samuel. Entonces, nosotros vemos aquí dos eventos. El que iba a suceder, el hombre que ha sido transformado cuando vino el Espíritu, que era Saúl, y el profeta, tres eventos, perdón, y el profeta, que era un hombre consagrado al Señor. Y usted mira, bueno, es que eso pasaba en el Viejo Testamento, eso era un hombre que Dios lo llamó con ese ministerio y pasó en el Viejo Testamento y era Samuel, pues Samuel era un profeta, hermano. Y nosotros muchas veces leemos la Biblia y nos quedamos ahí. Pero Dios te quiere dar eso a ti. Porque Dios esos dones están activos en este tiempo. Por eso le hago leer el libro de Joel, que en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros hijos verán visiones. Hermano, esos tiempos son de ahora. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Que no llevamos la consagración que tenía Samuel, ni la búsqueda que tenía él. Anhelamos, pero no buscamos a Dios como Él quiere que lo busquemos. Y quiero decirle una cosa, hermano, que esto tiene que comenzar desde el púlpito. Amén. Desde el púlpito, desde los líderes, desde el pastor hasta los líderes. Una búsqueda constante para que en esta iglesia haya visión. Y eso se tiene que notar. Porque líderes sin visión, usted sabe que no tienen visión. Ustedes saben que no tienen relación con Dios. Porque usted no es ciego, ¿verdad? Usted se da cuenta. Entonces, hermano, tenemos que comenzar a buscar a Dios de todo corazón para que Dios comience a manifestarse en este lugar y ver no solamente destello de su gloria, sino que su gloria permanezca para siempre y cuando busquemos comience a moverse y a temblar este lugar porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros. Amén. Hechos capítulo 5. Otro ejemplo. Hechos capítulo 5, verso 3 al 5. Este es Pedro. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pedro era un hombre, acuérdese, iracundo. Negó al Señor, inseguro. Pero después que vino el Espíritu Santo, Pedro cambió, como le pasó a Saúl. Dice, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, tú vas a ser mudado, vas a ser cambiado. Y si usted lee lo que leímos al principio en 1 Samuel 10, usted se va a dar cuenta cómo Saúl fue transformado, fue cambiado. Dice que su vida cambió. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, hay una transformación y hay un cambio. Le mudó su corazón. Y ¿sabe algo, hermano? Cuando usted comienza a buscar de verdad, hermano, a Dios, su vida cambia. Y cuando usted se arrodilla, usted automáticamente siente la unción y la presencia de Dios. Por eso le digo, hermanos, no solamente es de venir a orar aquí y ya se olvidó después. Tenemos, hermanos, que coger por costumbre tener un tiempo con el Señor en nuestros hogares. Antes de salir a trabajar, por lo menos, hermanos, levantémonos a orar. Tengamos una relación con el Señor. Amén. Y mire, Pedro tenía este don precioso donde Dios le mostraba cosas, pero porque era un hombre de oración. Otro ejemplo, hermanos, ya voy terminando, no sé. Hechos capítulo 10, verso 1. Mire, dice, había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios. Mire cómo Dios se manifiesta, en quién se manifiesta. No se manifiesta en cualquier persona. Escuche, no se manifiesta en cualquier persona. Dice,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué dice? Siempre. Era un hombre que oraba siempre y era un hombre que se desprendía de lo material para bendecir a un ministerio que era la iglesia de aquellos tiempos. ¿Me entiendes? O sea, ese hombre no amaba el dinero, ese hombre compartía lo que tenía. Amén. Ese era piadoso y temeroso de Dios. Verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas. Mire lo que está hablando, ¿ah? Tus oraciones y tus limosnas. O sea, que cuando usted da al Señor, ¿qué sucede, hermano? Cuando uno lo da a cambio de nada. Cuando usted da una ofrenda, no es que el pastor tiene dinero, yo por eso no lo voy a dar. Pues no lo des, mejor que no lo des. Pero cuando tú sabes que lo que tú das se lo das a Dios y no al hombre, Dios te bendice. Y Dios te prospera. Amén, hermanos. Dice, mire, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y mire lo que le dice el ángel: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y yo quiero que notemos esto, hermano. Cuando tú tienes una visión de Dios, Dios te da con exactitud las cosas. Y Dios te dice, esto es así o esto es... Pero también Dios a veces muestra cosas que usted tiene que pedir interpretación. Y lo vemos en la Biblia, muchos hombres que Dios les ha revelado cosas y ellos han tenido que orar. En el caso de Nabucodonosor, cuando tuvo ese sueño de Dios, él no podía porque no tenía ese ministerio, no tenía ese don. Sin embargo, Daniel fue, oró, acuérdese, y Dios le reveló lo que había soñado Nabucodonosor. A veces Dios te muestra y tú no lo entiendes, entonces te toca orar para que Dios te dé la interpretación de lo que te está mostrando. Pero cuando Dios también habla, Dios te da con exactitud las cosas. Por eso hay dos casos, ¿verdad? Dios a veces te da para que sigas orando, para que te dé la interpretación, y otras veces te lo declara de una manera tan fácil, ¿verdad? Como vemos el caso de este hombre. Dice, mire, el 5. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene, hasta el sobrenombre le da, por sobrenombre Pedro. Y le dice, mira, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa, que dice, junto al mar. O sea, le está dando todos los detalles. El que te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Ahora, quiero que leamos del mismo capítulo, el verso 25, y mire lo que dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Era un hombre, mire, piadoso, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que se desprendía, pero era un hombre ignorante en las cosas que verdaderamente tenía que seguir en las cosas de Dios. ¿Por qué Dios le hace venir a Pedro? Para que Pedro le enseñe, para que Pedro le hable. Por eso Dios te ha puesto a ti aquí, hermano, no para que estés sentado en una silla, sino para que seas luz en las tinieblas, para que le enseñes a la gente verdaderamente qué tiene que hacer para buscar a Dios de todo corazón. Amén. Así que Dios no te ha llamado para que estés aquí callado. Dios te ha llamado con propósito. Dios te ha llamado para guía. Dios te ha llamado para luz en medio de las tinieblas. Amén. Y dice, y le adoró. Este hombre se equivocó. Pero el 26, ¿qué dice? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Leemos el verso 30. Entonces Cornelio dijo, mire lo que dice Cornelio. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en, ¿qué dice? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es el ayuno? En oración. Buscando. O sea, hermano, no hay otra.
No hay otra manera de que Dios comience a manifestarse en tu vida y a mostrarse de una manera sobrenatural si no es buscándole en oración y en ayuno. Amén. Tenemos que buscar a Dios para que Dios se muestre, hermano. Porque en los últimos tiempos, como dice Joel, Él derramará de su espíritu. Pero la promesa está ahí. Eres tú el que tienes que comenzar a buscar a Dios, a darte a Dios para que Dios se manifieste. Amén. Y no son tiempos, hermanos, que han pasado de moda, sino son tiempos que Dios quiere bendecir a su iglesia. Estaba en ayuno y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Amén. Eso pasó con Cornelio. Y con esto termino, hermanos. Hechos 9, verso 10. Otro caso. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Es precioso, hermano, créame que yo me gozo con esto cuando veo cómo Dios usa. Por eso yo le hablaba de aquel hombre que yo conocí, hermano, cómo Dios lo usaba y cómo ministraba a ese hombre. Y quiero decirte algo, hermano. Si ese hombre tú lo hubieras conocido, no era un hombre con mucha letra. Te puedo decir que era hasta un hombre medio ignorante hasta para hablar. Sabía lo justito de la Biblia. Se veía que no tenía muchos estudios. Quizás a la final habrá estudiado hasta tercer año de estudio o sexto grado de escuela. Lo noto por su manera de hablar. Pero quiero decirte una cosa, hermano. Ese hombre, incluso hasta los mensajes de él eran repetitivos. Pero ese hombre, siempre que hablaba con un texto bíblico, no, estoy delante de Dios y no miento, hermanos, se convertían en cada campaña 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas en una noche. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración y la búsqueda hace que sucedan estas cosas. Amén. Conocí a una hermana en la iglesia de mi suegro. La hermanita cantaba feo, hermano. De verdad, cantaba feo. Pero era una hermana que se levantaba a las 4 de la mañana a orar. 4 de la mañana a orar. Y esa hermana, cuando le decían, hermana, venga, dirija la oración, así como la hermana Gloria cuando venía a dirigir, ella se ponía a orar, incluso así como la hermana Gloria se arrodillaba, ponía su sillita o se arrodillaba en el púlpito. Y en medio de la oración siempre cantaba un salmo o una alabanza. Hermano, créame que Dios la usaba a esa mujer con esa alabanza, con esa unción. Ya le digo, no cantaba bonito, pero es que quiero que noten, hermano, que es la búsqueda lo que te va a llevar a que el pueblo sea ministrado. Quizás es una hermana que le decía, Señor, dame el don. No se lo daba, pero era la búsqueda lo que hacía que la presencia de Dios se manifieste en la iglesia. Son detalles, hermanos, que la iglesia de hoy lo está perdiendo. Y créame, quiero que el Señor comience a levantar este ministerio y que sea un ministerio que esté en bocas de todos, diciendo, en esa iglesia está la presencia de Dios. En esa iglesia hay algo diferente. Porque a mí me da pena cuando un hermano se va de la iglesia. Me da mucha pena porque es capaz que esa persona se ha ido porque no ha encontrado lo que estaba buscando. Me entristece mucho, me duele mucho mi corazón cuando una persona se va. Y siempre le digo, Señor, ayúdame a dar la talla para que mis hermanos salgan llenos de tu presencia, Señor. Entonces, hermano, este no es un trabajo solo del pastor, sino es un trabajo de la iglesia en conjunto. Amén. Verso 12 dice, mire,
y he visto en visión un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he aquí, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Bueno, usted ya sabe la historia, ¿no? Que Ananías fue, y lo que me sorprende, hermano, créame, que es lo que más me sorprende cuando Dios habla. Le da todas las indicaciones. Ándate a ese lugar, la calle se llama derecha. O sea, Dios da todas las indicaciones como tiene que ser, hermanos. Porque cuando Dios habla, Dios respalda. Por eso que en estos tiempos te dice, ve profetas por ahí, es que el año que viene va a haber tal desastre y no se cumple. Y más que la gente pasa temblando, ay, va a haber un desastre, hermano, habló un hombre de Dios. Y así haya desastre, Dios ha dicho que nos guardará de todo mal. Amén. Entonces, hermanos, debemos nosotros estar preparados para todo esto. Y mi petición en esta noche es: levantémonos a buscar a Dios de todo corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Señor, mira este pequeño remanente que hay en esta noche. Bendice, Señor, cada vida. Bendice a cada hermano. Bendice, Señor, a cada hermana que está presente en esta noche. Padre, que la gente, Señor, de afuera comiencen a ver en nosotros verdaderos cristianos, Señor, llenos de tu presencia, llenos de tu unción, y que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros de una manera poderosa. Levanta cada vida, levanta cada hermano, Padre, en el nombre de Jesús, y que la unción de tu Espíritu Santo esté con nosotros desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.